Bueno, vamos a continuar con Manuela Pérez Mato, arqueóloga profesional, fainos menos a falar sobre arqueoloxía en Noia, donde levantas unha pedra e aparecen 4 máis. Ben, cando queiras. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi charla va a tratar de hacer un pequeño resumen de 20 años de arqueología en Noia, de la arqueología que se hizo y de los resultados de la misma. Bien, bueno, como veis en este plano, Noia está situada en el fondo de la ría que lleva su nombre, junto con Muros, y su casco histórico forma una especie de península rodeada por los ríos Traba, el San Francisco y las propias aguas de la ría. Este año, en 2018, en Noia estamos de doble aniversario porque, por un lado, se cumple el 850 aniversario de la Fundación Real por parte del rey Fernando II, que otorgó en 1168 la Carta a Puebla, dándole el nombre a la villa de Totum Bonum, pero bueno, supongo que por la ampulosidad del nombre al final quedó en Noia. Y, por otro lado, estamos también de 20 aniversario porque en 1998 se aprobó el PEPRICH, el Plan de Protección del Casco Histórico, y a partir de ese momento empezó a hacerse en el casco histórico de Noia arqueología de manera, bueno, seguida, digamos. En el PEPRICH en 1998 se establece una zonificación. Esta zonificación se hace a su vez en función de estudios previos que nos dan las distintas potencialidades arqueológicas de las distintas zonas. Entonces tenemos desde excavaciones en área, a sondeos, a controles y seguimientos arqueológicos. Bien, a día de hoy en Noia al menos se tienen realizado intervenciones arqueológicas en estos solares privados y también las siguientes intervenciones en espacio público. Pues esta sería la sustitución de las canalizaciones bordeando los malecones y también se han hecho intervenciones en espacio público en todas estas calles. Las intervenciones en el espacio público consistieron fundamentalmente en la reposición de canalizaciones preexistentes, porque la red de canalizaciones moderna, digamos, que en Noia se hizo en los años 80, por lo tanto la que se hizo a partir del 98 eran reposiciones y empedrados. Bien, toda esta zona ha sido afectada ya por intervenciones. Bien, ya pasando a los resultados de esas intervenciones, por orden cronológico, empezamos en la época romana y una intervención realizada por el arqueólogo Doval Galán en Montero Ríos número 7, le apareció unos fragmentos cerámicos, concretamente el borde de un dolium, el borde de una fuente y un fragmento de panza que el arqueólogo data entre el siglo III y el siglo V después de Cristo, es decir, de época banco-imperial. Bueno, esto es un dolium, es que esta es una diapositiva que uso para unas charlas divulgativas que hacemos en Noia y es para que la gente vea lo que es un dolium. Desgraciadamente esto no fue lo que nos salió allí. Bien, tenemos que dar un salto cronológico. Desgraciadamente hasta ahora no tenemos más vestigios romanos en lo que es el casco histórico de Noia. Y tenemos que pasamos al siglo XII, a la época de la fundación de la villa. Bien, el núcleo de la villa medieval sería esta zona amarilla. Noia, aunque es un burgo de fundación real, estamos en el siglo XII, es decir, en plena época feudal, y por lo tanto el monarca le cede el gobierno de la villa al arzobispo compostelano, que será nuestro señor feudal. Bien, el arzobispo, aquí en esta zona, construye una fortaleza y aquí es donde vivirá su delegado, es decir, su mayordomo, y administrará la villa. Bien, segundo Pedro García Vidal, que es un historiador y geógrafo que ha trabajado mucho y muy detalladamente el urbanismo de Noia, él establece que a raíz de esta ciudadela inicial se genera un primer anillo de crecimiento. Este primer anillo de crecimiento estima el autor que podría estar circundado por un sistema defensivo, que probablemente fuese una valla con un material perecedero, es decir, madera. Y después habría una expansión de la villa, un segundo anillo de crecimiento. La diferencia entre ambos, el autor lo establece, entre otras cosas, por las diferencias entre el parcelario y por analogías y similitudes y estudios con otras villas medievales gallegas. Lo que sí sabemos es que en Noia, en 1320, se construye una muralla de piedra que la circunda.
Bien, esto es la plaza del Tapal, es decir, ese origen administrativo donde estaba la fortaleza. Esto que veis aquí es los restos de lo único que queda de esa antigua fortaleza que fue destruida en la segunda revuelta irmandiña. Esto es cómo llegó esa plaza del Tapal al siglo XX. Y esto es una ilustración, tengo varias, que son recreaciones que hemos hecho Domingo Filgueira Lado, que es un pintor local, y yo, con motivo de diversos actos en los que hemos participado en la celebración de los 250 aniversario. Bueno, por motivos que no vienen ahora a explicar, porque si no sería muy largo, yo defiendo la teoría de que en este germen medieval previamente no soportaba un nivel de habitación. El nivel de habitación medieval, alto medieval, estaba en otro sitio. Lo que sí habría aquí sería, bueno, pues alpendres y diversos, estructuras donde los marineros guardarían sus cosas y secarían sus redes. Y, hombre, es posible también que existiese algún tipo de torre o de puesto, más bien, de vigilancia y control, porque, como visteis, no, ya está en una encrucijada de caminos, en este caso de caminos de agua, pero de caminos, a fin de cuentas. Esta ya sería la fortaleza arzobispal, ya siendo Noia totum bonum. Esto sería el Tapal, una recreación de la zona del Tapal. Bien, como os decía, lo que sí sabemos es que tenemos una muralla en 1320, conocemos su traza porque existe un plano datado en el siglo XVI, depositado en el archivo de Simancas, y nos dice por dónde va la traza de la muralla. A día de hoy tenemos exhumada muralla en estas zonas que están saliendo aquí, marcadas en color malva. Esta es una fotografía donde esto que veis aquí es un trozo de muralla que llegó al siglo XX, ya muy desmochada. Como veis, el agua la lamía las murallas, y esta es otra recreación de cómo sería esa Noia amurallada. Aquí destacar una cosa que después, os contaré un poquito más en menudo, que es que, como veis aquí en este sector, la muralla no iba recta, la muralla tenía una curva. Bueno, hoy el río está encauzado, pero cuando los ríos siguen su curso natural, lógicamente hay por tramos que van rectos, pero por otros, tienen curvas, tienen meandros, y aquí está claro que un meandro. Y además, lógicamente, los constructores de la muralla iban buscando firme donde asentarla. Y la Laxe, en este tramo, la hemos encontrado el año pasado y está aquí. Bien, esto es un tramo de muralla exhumado en Malecón de Gasset número 11, y las características de esta muralla, como veis, estaba constituida por grandes bloques de granito, vastos sin trabajar, directamente extraídos de muralla, y con pequeñas piedras más pequeñas a modo de cuñas. En este solar encontramos su cimentación, que era una banqueta, también ya veis, sin mucho trabajo. Esta es la planta, y en la planta se aprecia, lógicamente, interfacies, es decir, destrucciones y construcciones posteriores. Bien, aquí os voy a hablar también muy someramente de un tramo de muralla medieval exhumado el verano pasado, porque tiene unas características singulares. En este solar, aquí en el Malecón, nosotros en Noia tenemos un pequeño museo del mar. De hecho es tan pequeño que se ha optado por derrubarlo y construir un edificio nuevo. Entonces, lógicamente, se han hecho los sondeos arqueológicos preceptivos. Y, bien, antes de entrar a trabajar, hicimos un ejercicio que es el de superponer, lógicamente, con un grandísimo margen de error, porque claro, el plano de Simancas ni siquiera está escalado, el plano de Simancas sobre el parcelario actual. Pero no va tan mal ni tan desfasado, porque la arqueóloga Lola Gilagra excavó aquí y encontró aquí la muralla. Y Simancas nos decía que nosotros la muralla la íbamos a tener aquí, en mitad del solar, y aquí la teníamos. Esto es lo que encontramos dentro del solar del museo, en la parte norte. Y en este espacio tan relativamente pequeño es muy interesante porque tenemos la evolución de un espacio urbano desde 1320 hasta el siglo XIX. Y esto es así de la siguiente manera. Esto que veis aquí es la muralla medieval, que se continuaba por encima de la Laxe, por aquí. Estos muros transversales son contemporáneos. Bien, esta muralla, lógicamente, a lo largo de su historia, fue sufriendo continuas reparaciones. La última gran reparación que es documentada es la realizada a finales del siglo XVI ante la amenaza del ataque del pirata Francis Drake. Pasado el peligro,
En el siglo XVII la muralla no solo se sigue reparando, sino que incluso se destruye intencionadamente. Como elemento defensivo frente a la evolución de las técnicas militares ya había quedado muy desfasada, y además los propios vecinos entienden que la muralla es un elemento que dificulta la expansión de la villa. Entonces, en este sector, que era un barrio marinero, los vecinos, pues con muy buen criterio, consideraron que ellos no necesitaban muralla, pero lo que sí necesitaban era un pequeño puerto de atraque. Entonces, en el siglo XVII, en un momento en que, como os decía, ya, bueno, se tiran lienzos de muralla, tenemos documentadas incluso que se tiran torres, se adosan casas, se abren ventanas, ellos tiran, construyen con las propias piedras de la muralla 2 muros de contención, que es esto, y aprovechando el camino de ronda y más calle, crean una zona de atraque. Lo empedran, aquí con una clarísima caída hacia el sur, hacia el agua, y este muellecito, porque es muy pequeño, estaría en uso hasta el siglo XIX, momento en que se construyen los actuales malecones y queda cubierto, es decir, tendría un uso de 200-250 años. Este muelle además se complementaba con una pequeña rampa de acceso que construyeron encima de la muralla. Además, la propia muralla y la alasie le serviría como atracadero en momento de marea baja, porque no ya es un puerto de marea. Bueno, aquí tenemos la piedra, el muro de contención, lo que os explicaba, la caída, el pavimento atrás, que se ve muy pisado, claro, fueron 200 piedras repuestas, y, lógicamente, alteraciones ya contemporáneas. Esta es la rampa de acceso sobre la muralla. Bueno, afortunadamente estos restos han aparecido en un edificio público y por lo tanto no solo van a ser conservados, sino que van a ser expuestos al público, y además tenemos el compromiso del ayuntamiento de que la planta baja del museo, la mitad ya lo ocupará la visualización de estos restos y la otra mitad que será un centro de difusión de la muralla medieval y esperemos de la historia de la noya medieval. Bueno, damos otro salto cronológico y en el 2009, en la intervención que se hizo en la Rúa Portadavila, con su correspondiente control arqueológico, en la zona norte se encontraron 12 metros lineales de un acueducto que tiene fuera murallas una longitud de 2,5 kilómetros, porque esa es la distancia a la que el manantial que abastece a la villa, es la distancia a la que está. Entonces, desde ese manantial hasta la villa de Noya había este acueducto, ya os digo, 2,5 kilómetros, que una vez atravesando aquí las murallas, abastecía a las fuentes del pueblo. Como veis, está formado por piezas, son de granito de importante tamaño, tienen entre 1 metro de largo y 80 centímetros, 35 centímetros de grosor, y tienen la característica, fijaros, de que están, aparte de horadadas por dentro, ¿no?, que es el caño del agua, están machimbradas. Bien, este acueducto se encontró en la fase final de obra, cuando ya estaban puestos todos los colectores. Bueno, no había forma humana de conservarlo in situ. Por lo tanto, tras su registro, lo que se hizo, in situ, lógicamente, después lo que se hizo fue levantarlo y ahora está expuesto justo en la calle de al lado. Y allí lo podréis ver si pasáis por Noya. También dentro de murallas aún no lo hemos encontrado, solamente lo hemos encontrado en la zona en la calle Xan de Estivadas, al lado de San Martín, donde aparecieron 3 piezas ya muy desestructuradas a causa de la instalación posterior de una tajea ya contemporánea del siglo XX. Bien, aquí afortunadamente sí que fue en la primera fase de la obra, con lo cual fue posible hacer un modificado, los colectores se cambiaron de sitio y después de su registro y de su geolocalización se conserva in situ, convenientemente tapado. Otro punto donde se realizó una intervención fue en el puente de Traba. Puente que aparece probablemente en documentos del siglo XII, digo probablemente porque no aparece como puente de Traba, pero los historiadores creen que esos documentos se refieren a este puente, pero donde ya es inequívocamente es en documentos del siglo XIV y del siglo XV. Y la intervención en este puente más destacable es que tenía un pavimento que se llama lombo de burro, es decir, que era sinuoso, que el pavimento va siguiendo el trazado de los arcos, subía y bajaba. Y aquí en la zona, veis, de la clave del arco norte, incluso se ven clarísimamente las huellas de las rodeiras de los carros.
damos otro salto ya muy grande al siglo XX, porque en las intervenciones en espacios públicos hemos encontrado en muchas de ellas tajeas estas de piedra. Estas tajeas, aunque tienen un aspecto así muy rústico y parecen por lo tanto siempre muy antiguas, por lo menos en Noia y también en Santiago, en Noia están catalogadas, es decir, tenemos documentado de que, porque tenemos los proyectos de obra en el archivo municipal, que datan del siglo XX. Bueno, una sección, aparecieron en varias calles. Y en Noia incluso, bueno, como veis, incluso tenemos una foto de los operarios construyendo una de estas tajeas en la zona de la Alameda. Bueno, esto es un dibujo que he hecho en la zona de los malecones, porque es una secuencia que se repite mucho, que es la muralla medieval, un relleno, la tajea del siglo XX y los colectores de los años 80 de fibrocemento. Bueno, estos 20 años de arqueología, lógicamente, aparte de permitirnos registrar los hallazgos arqueológicos, también nos permite, lógicamente, estudiar y ver cuál es el suelo de nuestro pueblo. Y es un granito muy erosionado, es decir, es barro, es xabre. Y aparece una cota muy superficial y en muchísimos casos ya justo debajo del nivel de los pavimentos actuales. En otros hay un nivel intermedio entre el barro y los pavimentos, que es un depósito de tierra donde aparece mezclada muchísima concha de berberecho y de ostra, porque Noia fue una grandísima productora de ostras, hoy solamente es de berberecho, y que se echaba ahí como aglutinante, bueno, pues para poder pisar en estas lameiras. Pero lo que nos aparece por todo el pueblo y un gran número son fosas excavadas en el barro, tanto en espacio público como en espacio privado. Este es el dibujo de una. Esta es una intervención que se hizo el verano pasado en un solar al lado de la iglesia de Santa María, y aparecieron solo en este solar más de 10 fosas. Estas son sin excavar, esta ya es una excavada, mirad qué dimensiones, esta es otra. Esta es la misma, esta es de otro lado, otra. Bueno, todas son de distintos tamaños y formas. Aquí en este plano tengo marcados todas las fosas que hemos encontrado, tanto la arqueóloga Dolores Gilagra y yo. Y las que figuran en solares privados no implica que sea una, significa que hay ahí, pero hay más que una. Y tenemos como a este momento más de 30 fosas registradas. Lógicamente, estas fosas no tienen por qué tener una cronología ni una funcionalidad similar, pero creemos que por sus características un altísimo porcentaje de las mismas son barreiras, es decir, son agujeros practicados para quitar ese barro que veíamos para las edificaciones. Pero hay dos que pueden responder otra cosa. Una es esta y otra es esta. Bien, esta, por su situación y por su forma, esta la encontró Lola Gilagra. Ella plantea la teoría, y una teoría muy interesante, de que puede tratarse de un foso que podría complementar ese sistema defensivo del que os hablaba del primer anillo de crecimiento. Bueno, esta fue localizada aquí, en la intervención en esta calle, por lo cual, bueno, habrá que esperar a futuras intervenciones en estos sectores para ver si esta teoría es correcta. Y otra es aquí, que esta la registré yo, y por su forma, en ángulo, parece hecha como para plantar algún tipo para una zanja, para poner algún tipo de estructura, que también podría corresponderse a algún tipo de parapeto de madera. Esta es la que os decía, ese posible foso, y esta es la otra, lo que os decía, la sección. Bien, como os decía, en Noia los colectores se introdujeron en los años 80, ya ahí sin control arqueológico. Con lo cual, ahora las intervenciones que se han hecho, los controles que se han hecho, lo que se están encontrando es la estratigrafía totalmente alterada por estos colectores previos. Y entonces esto es algo que es muy recurrente en la calle, encontrarnos el sustrato natural, el barro y el colector de los años 80. Respecto a las fosas, hay una cosa que nos comenté, que es el tema de la cronología. Es decir, lógicamente, para estudiar la cronología solo nos podría dar el material asociado a las mismas. Y es una pena porque o dan material contemporáneo o no dan material en absoluto, o en muchos casos en las calles no ha podido ser estudiado. Porque, como veis, es decir, este es el colectores,
que tenían pérdidas y que las fosas estaban muy contaminadas y por una cuestión de salubridad era imposible meterle mano. Cuando hablo de fosas en la calle, a veces la gente se sorprende y dice, bueno, locura, ¿no? ¿Cómo iba alguien a ponerse a hacer un agujero en la calle para quitar barro? Bueno, pues esta es una foto de una calle de Noia en los años 50. Entonces, a tal estado de cosas, es decir, tampoco es tan sorprendente que se pusieran a hacer un agujero, ¿no? Porque esto parece una zona de guerra. Pero no solo Noia, ¿no? Sino Santiago, también fijaros en qué estado llegó muchas de sus calles al siglo XX. Esta es una foto, como veis ahí, del 1919, ya en el Callejón de San Payo. En la Plaza de Abastos, mirad que la Meira, solo tenía estos carreiros para poder acceder a coger el agua, o en la Rúa Valdedeus. Bien, paralelamente a estas intervenciones arqueológicas, en Noia lo que estamos tratando de hacer es una base documental. Es decir, se está tratando de hacer una base de datos que recoja bueno, todo tipo de referencia documental a la historia de Noia. Entonces se ha empezado por lo más fácil, que ha sido hacer un vaciado de todas las fuentes publicadas y volcarlas en esta base de datos. Lógicamente, los fondos productores son fondos eclesiásticos, porque Noia siempre ha estado muy vinculada a Compostela, y son fondos o provenientes del monasterio de San Martín Pinario, o de los tumbos de la catedral, o el tumbo de Toxo Soutos. En esta base de datos, que lógicamente es abierta y está abierta a nuevas incorporaciones, figuran, bueno, los datos fundamentales para que, bueno, en un golpe de vista uno pueda ya saber un poco lo que busca. Y también lo que se están incorporando son documentos inéditos que se van encontrando bueno, en los distintos archivos. En ellos, lógicamente, el campo varía, se dice el archivo del que provienen y la asignatura. Bueno, esta es una diapositiva que me hizo un arquitecto amigo que aún no ha acabado, pero que bueno, es así para dar también un golpe de vista. Esto sería una vista de Noia, desde San Lois, como es hoy, y esto es como podría ser en la época medieval. Solo, bueno, le falta por acabar porque tiene que quitar los pinos y, lógicamente, habría mayor espacio deforestado, pero para que se vea la evolución de la ocupación del espacio. Esta documentación que os decía estos fondos documentales que estamos estudiando nos están ayudando también a completar la historia de Noia, no solo con la arqueología. Y entonces nos cuentan la grandísima importancia que tuvieron los lagares, que no podía ser de otra manera hablando de una villa pesquera, dónde estaban situados, cuál era el tipo de contratos, quiénes eran los que los contrataban, donde destaca, por otro lado, muchas mujeres haciendo contratos de foro a San Martín de sus lagares, dónde estaban los pelamios, dónde estaban los molinos, la zona de cultivos, las bodegas, dónde estaban los herreros, el alfolí de la sal, la torre que se situaba en la Chainza en el siglo XV, etc. Bien, pero además esta documentación nos está ayudando a comprender cómo se articulaba el territorio en los años centrales de la Edad Media en los territorios que conforman el Ayuntamiento de Noia. Y así nos permite tener documentadas las famosas vilae que aparecen en la documentación medieval, varias villas, y bueno, con una cronología bastante antigua. Por ejemplo, tenemos en Santa María de Argalo Lusentario, la vila Lusentario en el siglo X, el lugar de Valbargos también del siglo X, en Santa Cristina de Barro la vila Ana en el siglo XI, la vila Sinales ya en el siglo XII, la reedificación de la iglesia de Argalo en el siglo XII, y lugares que aparecen en la documentación a partir del siglo XII en adelante son todos estos que veis aquí. Entonces, por lo tanto, gracias a esta documentación podemos ya acercarnos a un estudio de la configuración del territorio medieval de Noia. Por otro lado, esta base de datos está en la Oficina de Arqueología y, lógicamente, es de consulta libre, la puede... Y el objetivo de la misma es que arqueólogos que vayáis a trabajar a Noia o cualquier persona que esté interesada que la pueda consultar y tener una base de partida para cualquier tipo de estudio posterior.
Y nada más.